Muy buenas tardes. Soy el informador turístico Julián Flechas. Estoy caracterizado con un traje similar al que utilizaría el general Simón Bolívar, copia napoleónica que utilizaba en ceremonia militar. Hoy, 25 de julio de 2020, quiero enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes que pertenecen a la institución educativa María Vianney del Departamento de Ciencias Sociales, donde hoy quiero recordarles qué fue lo que ocurrió hace 201 años, acá en la región de Boyacá, principalmente en nuestro histórico lugar denominado el Pantano de Vargas. Así fue como hace 201 años, nuestro general Simón Bolívar, comandante del ejército patriota, venía rumbo a la liberación de América, partiendo desde Mantecal, Venezuela, para romper el yugo que oprimía al pueblo patriota, al pueblo criollo, que hoy en día es pueblo colombiano, oprimido por ese yugo que era del ejército español. Al encontrarnos acá en este maravilloso sector, en este hermoso campo, escenario de batalla, voy a comentarles los acontecimientos importantes, una batalla muy decisiva, una batalla sangrienta, pero aún así dio paso para la libertad, no solamente de nuestra nación colombiana, sino de las demás naciones. Boyacá, conocida como cuna y taller de la libertad, obteniendo algunos combates, batallas, pero la más importante, las que les voy a mencionar en el día de hoy, 25 de julio, la batalla del Pantano de Vargas. Todo ocurrió principalmente cuando el general Simón Bolívar, después de haber recorrido los llanos orientales, los páramos de Pisba, Socotá, las bajas temperaturas, a varios pueblos aledaños del norte de Boyacá, al llegar a la ciudad de Duitama, estableció su puesto de mando allí en la casona del mayorazgo de San Lorenzo, el marquesado de Surba y Ponza, que es el batallón donde se encuentra hoy en día el Ejército Nacional. El comandante del ejército español, coronel José María Barreiro, pertenecía principalmente a la artillería. Venía de Santa Fe con 3.100 hombres para tomar en su poder la región de Boyacá. Allá en Santa Fe se encontraría el virreinato de Juan Sámano, y principalmente fue el que envió al coronel José María Barreiro para ubicarse en Sogamoso. De Sogamoso tomó caminos a Paipa. Ya les había comentado que días antes o meses atrás hubo varios enfrentamientos, donde se dio paso a la batalla del Pantano de Vargas. Principalmente General Bolívar nos comenta la historia que quería tomar el único camino, paso obligado, camino de herradura para tomar Tunja y Santa Fe. Estos pasos venían principalmente por los lados del puente de la Balsa, como se llama hoy en día, donde cruza el río Chicamocha. Para ese 25 de julio, en las horas de la mañana, General Bolívar mandaba a los hermanos Villate y Tibasosa construir 14 balsas. El río venía de borda a borda de cruzar parte del pantano. Un pantano que era hacia la parte de abajo, hacia el occidente. Ese pantano tenía 4 kilómetros de sur a norte, este a oeste con 1,5 kilómetros y profundidades de 1 a 5 metros. Así principalmente el general Bolívar empieza a hacer el cruce del río Chicamocha. Balsas hechas en sauce y junco, confeccionadas con mocha. Eran plantas nativas de la región. En ese momento el general Bolívar venía con 2.300 hombres, teniendo en cuenta que meses atrás algunos murieron en los ríos del Arauca y Casanare y en las bajas temperaturas de los páramos de Pisba, páramos con Socotá. Barreiro llegó con 3.100 españoles, bien armados y bien equipados. Así en ese momento como Barreiro, estando ubicado en Paipa, en los molinos de Bonza, fue informado que Bolívar venía cruzando la región del Pantano. Barreiro se anticipa y había tomado principalmente al sur la casa de don José Antonio Díaz, casa del cual fue llamado también el albergue. José Antonio Díaz, criollo también de la región, le deja en posesión la casa llamada Casa de las 6 Ventanas para mayor ubicación. Allí Barreiro toma ese puesto de mando cuartel general, envía a sus mejores hombres a tomar mejores alturas. En la región del Pantano encontramos algunas de ellas muy importantes.
mayor visibilidad, como lo fue el Cerro del Cangrejo, donde está el monumento, y el Alto del Picacho, Cerro de la Guerra. En otra posición en esa dirección está el Alto de Cruz de Murcia. Allí también había ejército español. General Bolívar, en ese instante, había llegado sobre las 10 a.m. acá a la región por los lados del norte, en una pequeña casita llamada hoy en día la Casa de Varguitas, puesto de mando cuartel general del ejército patriota. En ese momento, General Bolívar ya se daba cuenta que el ejército español le cortaba el paso a su ejército. Así fue principalmente como se dirigen hacia el Cerro de Loma Redonda, como llamaban los colonos. Hoy en día se conoce como Cerro de Bolívar. Se encuentra ubicado desde el monumento hacia la parte de abajo vía Duitama, alrededor de 700 metros. El Cerro de Bolívar, puesto de mando. General Bolívar se dio cuenta que llegó con 2100 hombres, teniendo en ese momento a su disposición, ya que algunos murieron ahogados en el cruce del río Chicamocha y parte del pantano. El ejército patriota venía muy maltrecho y esmado, al perder municiones, víveres, caballos, hombres. Así, para ese 25 de julio, todo inició sobre las 12 del día. De sur hacia el norte eran los 3100 españoles, de norte a sur 2100 patriotas. General Bolívar en ese instante venía acompañado por el general Francisco de Paula Santander. Era el general de brigada. En ese momento pasó a ser el general de vanguardia. La vanguardia se hacía cargo de la infantería y caballería, y el general venezolano José Antonio Anzoátegui, general de la división de retaguardia. Por la parte izquierda o flanco izquierdo, a la cima del Picacho, se ubicaría el general Francisco de Paula Santander, que fue en ese momento donde subió con 4 cargas a lanza y bayoneta. Se enfrentarían contra los primeros y segundos del rey. 4 cargas fallidas. Por gran mayoría españoles, el ejército criollo, el ejército patriota, era retrocedido hacia la quebrada de Barquitas. En ese momento fue cuando ingresa la Legión Británica, comandadas por el coronel James Rooke, en castellano Jaime Rooke. Dice la historia que venían alrededor de 400 unidades a favor del general Bolívar, cuando hizo convenios con Inglaterra, apoyar la causa patriota. El coronel Rooke, al llegar a la cima del Picacho, traían un armamento llamado el mosquetón o el Gras, fabricación inglesa. Así lograron retroceder algunos españoles hacia las partes de abajo del pantano. En ese instante, el coronel Rooke, antes de la hora de combate, fue herido en su brazo izquierdo por 2 impactos de bala, el cual se lo destrozó y le quedó colgando en un solo tendón. No lo atendieron al instante, sino hasta los días siguientes. Al respaldo de los cerros dice la historia que le amputaban su brazo izquierdo con una sierra serrucho para que no le cayera gangrena. A consecuencias de eso, principalmente, al ver caer su brazo, estando en el piso, lo toma con el otro, lo levanta y exclama: si con este brazo he vencido, con el otro venceré, viva, viva la patria. El médico que lo operaba también era inglés, Thomas Foley, médico cirujano. Le preguntaba en ese momento que cuál patria, si Inglaterra o Irlanda. El coronel Rooke, meneando su cabeza, contestaba que no la patria donde había nacido, sino a que le diera eterna sepultura. Hoy se refería principalmente a nuestra nación colombiana, pero lamentablemente a las 24 horas murió el coronel Rooke. Pantano de Vargas tomó su nombre de la siguiente manera: pantano en homenaje a los pantanos que dejaron de existir hace 201 años, donde era esa extensión larga. Seguía la parte de abajo donde dejó de existir ya principalmente hace
algunos años, más de 70 años, cuando canalizaron sus aguas. Vargas, teniendo en cuenta que al frente del Cerro de la Guerra o el Cerro del Cangrejo se encuentra una pequeña casa, hoy en día es museo militar, un museo de historia. En esa Casa Blanca vivía la familia Vargas. La conformaba Juan Vargas, su esposa, junto con 12 hijos, inocentemente fusilados por el ejército español porque pensaban que eran informantes de Bolívar, y por eso el lugar se llamó hoy en día Pantano de Vargas, una vereda de inspección del municipio de Paipa, y allí se rinde jurisdicción. Al momento de la hora de combate, el ejército español tenía la victoria en sus manos. Al retroceder al ejército patriota, el coronel Nicolás López, también comandante de uno de los escuadrones de dragones del ejército español, izan la bandera de España en la cima del Cerro de la Guerra. La victoria al ejército español. Barreiro, al darse cuenta de este gran momento, de esta gran situación, exclama desde su casa: hoy es el día de Santiago Apóstol, patrón mayor apóstol de España. Viva el rey, viva España. Mi Dios con su infinito poder me quitará esta gran victoria. Fue en ese momento, como horas después, Barreiro mandó todas las reservas, 600 jinetes llamados los Dragones de Granada, al mando del capitán Ramón Francisco Bedoya. En esa dirección venían esos 600 jinetes para acabar al ejército patriota. Fue el momento más decisivo, el momento donde ya el ejército español iba a acabar con el ejército patriota. General Bolívar, nos comentan la historia, entró en un momento de angustia al darse cuenta que su ejército retrocedía. Pero dice la historia que esa angustia le hizo acordar que días antes habían pasado por un pueblo llamado Tutasá, por una vereda allí de Tutasá, donde habían exclamado a la Virgen del Rosario. Acá en la región del pantano se le olvidó su nombre. Exclama hacia el norte de los cielos diciendo con sus manos a su cabeza: oh Virgen, desde allá de donde hacen los tiestos, ayúdanos. Se vino la caballería enemiga, se perdió la batalla. Tutasá es reconocida por la forma como hacen los tiestos las ollas de barro, y así fue que invocó su nombre, la Virgen de los Tiestecitos. Allí a su lado se encontraba Juan José Rondón. Juan José Rondón, proveniente de Santa Rita, Guárico, Venezuela. Había peleado con el general Bolívar en algunas batallas meses atrás. Aún así, Juan José Rondón le exclama: ¿cómo se nos ha de perder la batalla, mi general, si ni mi llanero ni yo hemos peleado? Permítame hacer una entrada. La parte de abajo del cerro de Bolívar se encontraba la caballería intacta, la caballería patriota conformada por alrededor de unos 400 hombres. Lamentablemente, solo venían 200 con caballos y el resto venían a pie. General Bolívar, al escuchar las palabras de Juan José Rondón, le dice: coronel Rondón, haga lo que pueda, salve usted la patria. Salve usted la patria, lema de hoy en día del Grupo de Caballería Colombiana. Así fue principalmente como Juan José Rondón, al sentirse ascendido al grado de coronel y al sentir la confianza del general Bolívar, bajó a la parte plana del cerro tomando uno de esos caballos que se encontraban al frente, con su brazo izquierdo empuñado, su mirada atrás, su lanza a mano derecha, que les gritaba: los de caballería, camaritas, camaritas al combate, los que sean valientes síganme, porque en estos momentos triunfamos. Así fue como de estos hombres tan solo lo alcanzaban a escuchar 14, ya que en ese instante como un milagro le llegaron al general Bolívar caballos de las haciendas Timisa y Polvorín de Sotaquirá, de las haciendas del occidente, alrededor de 200 potros recién salidos del corral.
Momento de tomar esos caballos, aquellos hombres jinetes, y de esos 400 tan solo le escuchaban 14, los más valientes, los más aguerridos, que se encontrarán allí en el monumento en homenaje a Rondón y sus lanceros. Fue así como en ese instante Rondón, al verse apoyado por estos 14 hombres, 14 guerreros que apoyaban a su coronel en punta de lanza por la mitad de los cerros aledaños, por la mitad del cerro del Cangrejo, del cerro de la Guerra, entraron en punta de lanza al darse cuenta que venían 600 jinetes en 4 en fondo a la orilla del pantano. Fue así en ese instante como cerca al monumento, en punta de lanza, formación militar, empezaron a derribar parte de estos 600 hombres. No quiere decir que esos 15 hombres valientes fueron los que derribaron a todos los 600, pero sí tuvieron ese heroísmo, ese coraje, entrar en combate con la caballería y darle el ánimo a los que se quedaron hacia la parte de atrás. En ese instante, General Bolívar recibe un regalo muy especial, un caballo enviado desde Santa Rosa de Viterbo, un caballo que fue enviado por la señora Casilda Zafra de la villa de Santa Rosa de Viterbo, un regalo muy especial que le prometió al general Bolívar, donde llegó acá a la región del Pantano, su caballo blanco, que por nombre le puso Palomo. Al montar ese caballo, el general Bolívar manda al corneta a la carga a todos los comandantes que se quedaron hacia la parte de atrás. Bajó velozmente el cerro de Bolívar, agitando el sombrero, gritaba: Mujica, infante Carvajal, pronto, pronto, ha llegado el momento de vencer o morir. Vencer o morir para hoy en día es otra frase del ejército colombiano y pertenece al lema del batallón de ingenieros. Aquellos hombres, nos dice la historia, que salían como leones desencadenados, fieras salvajes, recién salidas del corral, no había quien los detuviera. Fue así en ese momento, como dice la historia, que algunos hombres amarraban caballos por parejas de 2 a 5 caballos con su jinete para formar una cadena y que fueran tumbando gente. Mientras tanto, los que venían atrás iban rematando a punta de lanza. Al encontrarse las dos caballerías en el Cerro del Cangrejo, hacia la parte de abajo, un enfrentamiento a lanza entre el capitán Ramón Francisco Bedoya e Inocencio Chincá, un llanero de Tame Arauca, de la vereda de Betoyes, de ascendencia indígena. Meses atrás, en las partes de Paya, habían tenido un enfrentamiento, pero se declararon duelo a muerte. Dijeron que se iban a encontrar más adelante, y precisamente acá en la región del Pantano. Así fue como ambos hombres, al enfrentarse a punta de lanza, dice la historia que una lanza iba y la otra venía, que eran muy ágiles. Pero el capitán Bedoya fue más ágil y dio en el blanco. Le atraviesa una lanza por todo el costado en el pecho a José Inocencio Chincá. Chincá, gravemente herido, trastornado, con furia y dolor, se quitaba con un grito de furia esa aguda lanza y con esa misma se la atraviesa en la parte derecha en el pecho al capitán Bedoya, dejándolo muerto al instante. En ese momento algunos compañeros criollos patriotas trasladaban a José Inocencio Chincá en esa dirección hacia Tibasosa para ser atendido, y él por el camino iba diciendo: Bedoya me ha herido, pero él también se ha ido. En ese tiempo diría: Bedoya me jodió, pero yo también me lo llevé. Inocencio Chincá muere 2 días después de esta batalla. Allá en Tibasosa reposan sus restos. Por eso, varios colegios e instituciones militares, como lo es la Escuela de Suboficiales de Tolemaida, Danilo, Cundinamarca, llevan su nombre en homenaje al sargento segundo José Inocencio Chincá, donde también después de estos 201 años,
Después de esa gloriosa batalla, nació la Asociación Internacional de Lanceros de Colombia en homenaje a nuestros héroes, a nuestros grandes patriotas, donde ofrendaban sus vidas a causa de libertad. Caía la noche el 25 de julio, un torrencial aguacero empezaba a precipitar a las tropas hacia la retirada, a no continuar el enfrentamiento. 7 horas de encuentro, un gran derramamiento de sangre, donde dice en ese momento la historia que al inspeccionar la zona, el ejército patriota en las horas de la noche, el 25 de julio, al levantar los cuerpos, al atender a los heridos, se dieron cuenta que allí en uno de esos cuerpos se encontraba la humilde y bella dama Simona Amaya, que era natural del municipio de Paya. Una mujer que se incorporó a las filas del general Bolívar, del ejército patriota, en los municipios de Paya, al norte de Boyacá, donde ella pasó por encima el decreto de Bolívar y Santander, que ninguna mujer podía combatir en las filas. Ella se camufló y le llamaban la incógnita sargento y venía peleando desde el municipio de Paya el 27 de junio, el 11 de julio en Gámeza, Corrales y Tópaga, y acá en el pantano de Vargas el 25 de julio, donde al momento de levantar su cuerpo murió desangrada, y al levantar su cuerpo, aquellos hombres, levantando su cuerpo, se les escurrió su cabellera, se le manifestaba un seno, y reconocía en su cuerpo que era Simona Amaya, natural del municipio de Paya. Rondón se da cuenta de que el ejército español hacía la retirada y con algunos hombres se dirigían hacia el cerro del Alto del Picacho para quitar la bandera de España o arriar la bandera de España y colocar la bandera patriota, hoy en día la bandera de Colombia. Por eso, hace 201 años, 25 de julio de 1819, se izaba por primera vez el pabellón nacional en tierras boyacenses. Barreiro retiraba a sus tropas teniendo en cuenta por el error que tuvo de decir que ni Dios ni con su infinito poder le iba a quitar la gran victoria. Sobre esa hora se le olvidan sus papeles, por el aguacero que caía y por los pantanos, la munición o la pólvora los españoles se mojaban y no servía, los tiros salían inversos. Llaneros, descalzos, desnudos, con prendas de mujer, que esas prendas fueron donadas por las mujeres del pueblo de Socha Viejo, cuando el ejército patriota lo perdía todo en los páramos de Pilbe y Socotá, y con estas vestimentas, ropa ligeras y con agudas lanzas, se devoraban al ejército español. Barreiro quería tomar los caminos nuevamente de Paipa, Motavita, Tunja, Samacá, para llegar a Santa Fe de Bogotá. Quería tomar ese camino para encontrarse nuevamente con el virrey Juan Sámano y pedirle un apoyo, ya que había perdido la batalla del pantano de Vargas. Así fue en ese momento como el general Bolívar regresaba hacia las horas de la noche a la casa de Varguitas para al día siguiente partir nuevamente a sus antiguas posiciones, donde se encontraron allí los criaderos de Bonza en la ciudad de Duitama, donde se encuentra el batallón José Miguel Silva Plazas. 850 muertos, centenares de heridos, dice la historia que dejó la batalla del pantano de Vargas, 350 patriotas, el resto eran españoles. General Bolívar el 27 de julio al regresar a Duitama empezaba a dictar la ley marcial que se refiere hoy en día a prestar servicio militar, un servicio obligatorio, porque él decía que todo varón mayor de 15 años, menor de 40, debía ingresar a las filas bajo la pena de muerte. En menos de 24 horas recluta alrededor de 900 hombres de sus alrededores,
hombres indígenas de cabello largo, pantalón corto y descalzos y sin camisa. Hombres que sabían también montar a caballo, pero también sabían manejar sus armas, que era una lanza, un machete o algo similar. En ese momento, al regrupar su ejército, el general Bolívar parte camino hacia Paipa, donde toma como posiciones allí la hacienda del Salitre, la hacienda histórica donde el general Bolívar pernocta varios días y toma los caminos siguientes, los caminos aledaños de Tuta, Toca, Chivatá, al llegar al pueblo de Tunja. Esto fue lo que aconteció hace 201 años en el glorioso pantano de Vargas, donde fue principalmente la antesala para que el ejército patriota estuviera 7 de agosto en el puente de Boyacá, donde culminaría la gran independencia nacional con el triunfo republicano sobre el ejército realista. Acá en la región del Pantano se contaba el día 64 del recorrido de la campaña libertadora del general Bolívar, donde partió desde Mantecal, Venezuela, para entrar hoy en día a Colombia por Arauca y Casanare, pasando los páramos de Pisba y Socotá, las batallas del norte de Boyacá, Gámeza, Corrales y Tópaga, Pantano de Vargas, y culminar allá en el puente de Boyacá. Y así es, queridos estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales, los acontecimientos que ocurrieron acá en nuestra región, donde tenemos como emblema el monumento a los lanceros del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, escultor colombiano nacido en Fredonia, Antioquia, quien nos deja un emblema de libertad, quien nos deja un emblema histórico para seguir reconociendo y seguir dando a conocer nuestra historia, que aquí en Boyacá nació la cuna de la libertad. Muchísimas gracias.